No, es increíble. Después Bueno, el raro soy yo. la semana pasada hablábamos de Elon Musk, este hombre que forma parte del espectro autista. ¿Te acuerdas que vino una experta y nos dijo desmitifiquemos algunas cosas que tienen que ver con el autismo? Bueno, este es el hombre más rico del planeta. Claro, él tiene síndrome de Asperger. Efectivamente. Y a partir de esto empezamos a conocer la información ayer, que fue un revuelo en las redes por la compra de Twitter. Se quedó con esta red social tan cuestionado. Un experto, compañero nuestro en La Nación, es Ariel Torres, que nos va a ayudar a entenderlo. Ariel, buen día, Nación, para vos. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos ahí en la mesa, veo varios amigos. Sí, acá estamos. Y definitivamente Pancho con cerveza no, olvídate. Pancho con cerveza no va. Olvídate. Muy bien. Pero hay una referencia literaria, hay un personaje de Beckett, en una de las dos novelas que escribió Beckett, que come una cebolla y una pastilla de menta, una cebolla y una pastilla de menta. Una cosa horrible, digo, para sumar ahí al menú distópico que estaban construyendo. Y sumar el desagravio al rifle, que lo acusamos por comer yerba, pero digo... Claro, no, totalmente, sí. Si le gusta la yerba, que coma yerba, ya está. ¿Qué significa la compra de Twitter por parte de Elon Musk? Bueno, significa una cantidad de cosas. En realidad, la compra en sí significa, desde el punto de vista técnico, que la compañía deja de ser pública. Esto ya no está sujeta a ciertas regulaciones. Yo titulé ayer una nota diciendo hasta ahora Twitter era de todos, porque todos podíamos comprar acciones, porque había una serie de regulaciones que hacían que la compañía se mantuviera dentro de ciertos límites. Ahora es de Elon. Y Elon va a poder hacer con Twitter lo que se le dé la gana. Dijo, por ejemplo, que quiere abrir el código fuente del algoritmo que decide qué vemos. Fantástico. ¿Y quién va a probar en una compañía 100% privada que ese código abierto es el que realmente se está usando en la red? O sea, significa que de cierta manera hay una etapa de Twitter que venía mal Twitter, venía mal económicamente, venía desbordado por los trolls. Estaba estancada, tiene 345 millones de usuarios, cuando Facebook tiene más de 2.000 millones, cuando ya TikTok la superó, TikTok está en 750 millones de usuarios. Estaba estancada hacía mucho, estaba en 300 millones de usuarios, 345 ahora. Elon Musk tiene 80 millones de usuarios, o sea, es uno de los mayores productores de tweets, y al mismo tiempo se llevaba muy mal con Twitter, que 2x3 lo sopapeaba por cosas que publicaba, porque él no tiene filtro, o por lo menos de eso la juega. Hay que ver cuánto hay de real en este personaje. Es muy exitoso, de modo que el personaje colabora con esto. Así que lo que se termina es el Twitter que arrancó en 2013 con la salida a la bolsa. Y sobre todo ese Twitter original. ¿Recuerdan el terremoto del 27 de febrero de 2010? De 9 grados en Chile. Sí. Ahí estuvimos cientos de tuiteros durante horas, durante todo un día, tuiteando a las personas que estaban desaparecidas por el terremoto. La Radio Cooperativa de Chile, que era la única que andaba, usó esa lista construida en Twitter para empezar a buscar gente. A eso me refiero cuando digo Twitter era como publicó hoy Carreón también, o ayer, no me acuerdo, el periodista español, publicó que era una marca colectiva, la sentíamos como de todos. Claro. Hoy es de Elon Musk. ¿Ariel? Y va a ser lo que se le ocurra. Sí. ¿Compra por negocio? Porque vos decís está en decadencia. ¿O hay una... Hola, Pancho, no, él lo dijo en una conferencia TED. Twitter no es una manera de hacer plata, esto es lo que él dijo. La pregunta está muy bien porque daría la impresión de que quiere hacer de Twitter otro negocio muy exitoso. A mi juicio es una metida de patas desde el punto de vista de los negocios, porque es muy difícil monetizar Twitter, muy difícil. Twitter es una papa caliente, es políticamente incorrecta, ahí se expresan, la mayor parte de los tweets son producidos por una minoría de personas, de tuiteros. Esto es muy notable porque pero no tiene el una función aspecto social muy importante, digamos, así como Bezos compró el Washington Post, él no puede querer apostar a tener prácticamente como su propio canal de difusión. Bueno, esto sí es lo que publiqué la otra vez. Hay una diferencia sustancial entre Bezos y Musk se autodefinió como un absolutista de la libertad de expresión. Yo le diría a Elon que absolutista no es la palabra para usar cuando nos referimos a la libertad de expresión, francamente. Pero en todo caso, hay una función que cumple el periodismo, entre otros
el Washington Post. Esto es real, es una profesión que tiene 500 años, es definitivamente uno de los contrapesos fundamentales en una democracia, pero Twitter todavía está por verse. El hecho de que esté estancado en 345 millones de usuarios significa que es mucho más representativas las fotos de gatitos, bebés y comida que vemos en Facebook, para quien también tengo críticas por otro lado y fuertes, que Twitter. Ahora, claro, pero la en función Twitter es social de verdad. Twitter es mucho más importante que la de ¿Cuál es la Instagram con la función foto de los social? gatitos. Pero ¿cuál es la función? Esta es la pregunta que uno se hace y es posiblemente lo que voy a publicar este sábado en La Nación. El efecto, ¿Para por qué ejemplo, sirve exactamente en la primavera Twitter? árabe, en efecto, en las últimas Pero, revueltas, digamos, exacto. el tema, ¿no? Ese es el Twitter previo. Ahí estás hablando de 2011. El terremoto en Chile fue en 2010, ahí estás hablando de febrero de 2011. Estamos hablando de una era de Twitter que poco a poco fue mutando, le agregaron caracteres y de pronto hoy un poderoso, que son los que más tienen peso en Twitter, te abre un hilo, la concentración se conversa ahí y followers is power y ya está. Y hay muchísima gente que está mirando de afuera. Dio la impresión de que reducía las barreras, pero la verdad es que mi impresión es que esto no es exactamente así. Bueno, una muy cortita de 20 segundos, Ariel. ¿Tenés idea? Bueno, me impactó el número. Más del doble o el triple tienen Facebook y TikTok respecto de Twitter. ¿Tenés idea cuántos argentinos usamos Twitter y cuántas veces entramos por semana? Porque a veces creemos que es un mundo y en realidad es un universo pequeñísimo. No, no tengo el dato exacto fino ahora en este momento, eso ya te digo, no lo tengo. Somos uno de los países que más tuitean, creo que estábamos en el puesto 8 o 9, no lo recuerdo, habría que chequearlo, pero somos muy activos en Twitter. Bien. Y como publiqué hace poco, por suerte existe Twitter. Quiero decir, Twitter tiene un montón de problemas, pero el mundo es mejor, como decían recién, es mejor con Twitter que sin Twitter. Pero la verdad es que también es una burbuja, o sea, si uno extrapola el número total de usuarios a la Argentina, sigue siendo cierto que lo que pasa en Twitter se queda en Twitter. Bueno, te dejo como tarea para el hogar, para la próxima, porque alguna vez escuché que éramos unos 5 millones solamente los que usábamos Twitter, y de esos 5 millones, solo el 10% que ingresaba más de 2 veces por semana. Digo, hay una actividad muy potente de trolls y de, yo creo, haters definitivamente en Twitter. Comparto con vos que la democratización original de Twitter hoy debería ser repensada desde el lado de los odiadores que hay en Twitter, pero digo, para ver que Twitter no es la vida, es un recorte muy parcial de esto, pero te lo dejo para la próxima, si te parece, y lo charlamos. Ariel, gracias. Dale cuando quieras, no, gracias a ustedes. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Hablemos un poquito de Boca cuando son las 12 menos 20 de este mediodía. ¿De qué hablamos?